las leyes de la magia. ¿Cómo se? Realmente cuando me ponía a leer estaba viviendo en el mundo en el que Sanderson había creado en Skyward. Y dije, ¿cómo pasó esto? O sea, así como King me atrapa con sus personajes, porque pone 200.000, 500 personajes y todos son recreíbles, como si el personaje te estuviera hablando acá al lado o como si vos lo estuvieras viendo, ¿no? Sanderson me agarró y me metió en el mundo, pero así de cabeza y como sin preguntar, como medio violentamente, ¿no? Y yo dije, necesito leer más de este señor. ¿Qué es lo que tiene de especial este señor? ¿No es cierto? Él ha creado todo un mundo, literal ha creado un universo. ¿Vieron lo que yo les dije recién? Que es como que me agarró y me metió de cabeza en un mundo y no me preguntó, no me pidió permiso. Ha creado todo un universo que es el Cosmere. Y en eso en ese universo va metiendo todas sus sagas, digamos. Entonces, tenés la saga Mistborn para leer. Mistborn, perdón, mi inglés es como... tenés la saga de Archivo de las Tormentas, que para mí es la más lograda. Hay otra saga, Ragnarok, creo que se llama. Y después los libros de Skyward, que están supuestamente fuera del Cosmere, pero los va metiendo ahí. Este hecho de crear un universo entero nos lleva a una parte importante de lo que es escribir, y sobre todo escribir fantasía, pero creo que también es importante cuando escribís realismo, que es el world building. Como el hecho de construir un mundo creíble. Que está muy relacionado con esto que él habla de las leyes de la magia. Yo cuando voy a reseñar un libro, cuando estoy leyendo un libro y después me toca reseñarlo, bueno, ahora obviamente ya tengo cuadernitos y todo, voy tomando las notas, me fijo en que esté bien editado, que esté bien corregido, son dos cosas muy importantes, porque si no la lectura se te arruina completamente. Y después me fijo en los personajes, en la historia y en la manera en la que está contada esa historia, la trama. Historia y trama, entonces si quieren como para que lo vayan teniendo en cuenta, son dos cosas distintas. En Argentina lo usamos mucho como sinónimos, en España también, pero son dos cosas muy diferentes. La historia es es lo que le diríamos el argumento, ¿sí? Es lo que pasa en un libro, en un cuento. La trama es la manera en la que elige el autor para contarlo. Son dos cosas completamente distintas. A ver, voy a poner el ejemplo que pongo siempre. Podemos contar un cuento, vamos a decir, iba un niño, siempre pongo el ejemplo del perro. Iba un niño por la calle, salió un perro negro y lo asustó. Y a ver, le vamos a poner un finalcito. Lo asustó y el niño, le vamos a poner un final tétrico, salió corriendo y lo atropelló un auto. Esa es la historia. Pobre niño. El cuento se llamaba El mal día de Jimmy. Bien, la historia es esa. Iba Jimmy por la calle, lo asustó un perro, salió corriendo y lo aplastó a Jimmy lo chocó un auto. Esa es la historia, el argumento, ¿sí? Ahora, la manera en la que elegimos contar el mal día de Jimmy puede ser desde el punto de vista de Jimmy, puede ser desde el punto de vista del perro, puede ser contando la misma historia pero empezando como en la película, como en Memento, que empieza de atrás para adelante. A Jimmy, o como en Crónica de una muerte anunciada. A Jimmy el 25 de agosto lo chocó un auto. Y de ahí hacemos flashbacks. ¿Sí? La historia sigue siendo la misma. La trama, o sea, el argumento es el mismo. La trama es la manera que elige cada uno para contarlo. Parte de lo que sería la historia, no ya la trama, porque eso queda... Entonces saquemos trama como la manera de contar, cada uno lo elige como quiera. Ahora, parte de lo que es la historia, ¿sí? El argumento, es el mundo que creamos para esos personajes. Y el mundo que creamos para esos personajes es súper importante en todo lo que tenga que ver con la fantasía, con el fantasy.
es importante tanto para la ciencia ficción como para la fantasía. Y él lo expresa como la capacidad de un autor de resolver conflictos con magia es directamente proporcional a cómo entiende el lector esa magia. ¿Qué quiere decir? Acá tenemos la primera diferencia. Que esto sí es como un poco innovador porque se había hecho para la ciencia ficción. Quizás si ustedes también han leído ciencia ficción, han escuchado hablar de la ciencia ficción dura y la ciencia ficción blanda. La ciencia ficción dura es aquella donde supongamos que Flor nos quería contar algo que había pasado en un barco, algo así, algo, no sé, se había encontrado con un calamar gigante. No es muy original, ya está la historia hecha, ¿no? Pero supongamos que nos quería contar eso y entonces ella nos va a contar paso por paso, describiéndonos incluso cómo es el barco, cómo vive la gente ahí, qué pasaba, y además va a hacer un poco de investigación biológica para saber cómo hace un calamar gigante. Y entonces eso es ciencia ficción dura. O sea, todo tiene una explicación que no se sale mucho de lo que es la realidad, digamos. Como Megalodon, la de... Claro, como esa película, exacto. Eso sería una ciencia ficción dura. O como la ciencia ficción el exponente literario de eso es Isaac Asimov. Las historias son muy lindas, pero si vos no te bancás 800 páginas de cómo funciona un robot, ni te molestes en agarrar un libro de Asimov porque te va a querer pegar un tiro. Mejor lee el resumen de cómo son las historias, o ves la película como Yo Robot o El Hombre Bicentenario, que son historias de él. Obviamente en el cine las han ablandado mucho más de lo que es leerlo a él, ¿no es cierto?, con cada detallito. O sacó hace poco, bueno, lo tengo por está un poco lejos, El Dormir en un Mar de Estrellas, que sacó Christopher Paolini, el que escribió Eragon, que también lo presentaron como una ciencia ficción medio de fantasía, pero es ciencia ficción bien dura porque te explica toda la vida en el espacio, todo bien detallado. Y la ciencia ficción un poquito más blanda, que es como la que hablábamos de Ray Bradbury. O sea, por ejemplo, tomemos las Crónicas Marcianas. Están los marcianos y los humanos a esto de las crónicas, a esta de la llegada del humano a Marte. No nos explica tanto cómo funciona el cohete, ni los marcianos tienen algunos poderes y no nos explica tanto por qué tienen esos poderes. O sea, es como, mira, tienen esos poderes, ya está. O sea, no es importante, no es relevante a la historia. Bueno, con la fantasía pasa lo mismo. Tenemos y eso es lo que quiere decir la primera ley de Sanderson. ¿Cómo entiende el lector la magia? Porque hay una magia blanda, que sería la magia del Señor de los Anillos, por ejemplo. O la magia que todos conocemos, la magia que funciona porque sí. ¿Sí? Nadie se pregunta de dónde saca Gandalf el coso para poner en el puente de Si You Shall Not Pass. O sea, de dónde después se muere y de dónde después se sale convertido de Gandalf el gris a Gandalf el blanco. ¿Sí? O nadie se pregunta por qué el caballo de Gandalf, el sombra gris, es el más rápido. Nadie se pregunta por qué un anillo forjado en Mordor tiene esos poderes de manejar a los otros anillos. Nadie se pregunta ni siquiera por qué los otros anillos le hacen caso a un anillo. O sea, no importa que tanto Tolkien nos lo explique, sigue siendo magia por ser magia. Pero si ustedes se ponen a pensar, siempre es la magia la que salva las papas, por así decirlo. O sea, hay guerreros, sí. Resulta que pero los guerreros también son criaturas mágicas. O sea, los elfos tienen su propia magia inmersa, digamos, en su manera de ser. No es casualidad que Legolas le acierte a todos lo que les apunta con el arco, ni que camine por encima de la nieve. Hay enanos que son criaturas mágicas también. O sea, tenemos del lado de los malos tenemos los orcos, y el mismo Aragorn, que al final termina venciendo, es un ser humano con unas ciertas características mágicas. Él no gana porque se haya entrenado fuertemente, él termina ganando
o liderando porque es parte del linaje de Númenor. O sea, que llevan magia en su interior, digamos. Y no está muy explicado. O sea, entonces es como que siempre sale la magia a salvarle las papas a la gente. Y eso es magia blanda. Y nadie se pregunta mucho cómo es. Ahora, un sistema de magia, que sería la magia dura, a ver, voy a ver si puedo... En lo que es en esta saga en particular, la gente que vive en este mundo tiene poderes relacionados con los metales. ¿Sí? No es que no exista la magia, existe una magia y es bien intensa. De hecho, lo lindo de estos libros es que existe magia en todo momento. Casi la gente convive con esa magia y lo toman en forma muy natural. ¿Sí? Y está relacionada, como les decía, la magia en este mundo del Cosmere está relacionada con el tema de los metales. Por eso el señor malo tiene como unos clavos en los ojos. Las personas que tienen el poder de manejar los metales se llaman alománticos. Y cada metal tiene una capacidad distinta. Entonces las personas ingieren un metal y pueden hacer diferentes cosas, como tener más fuerza, o influir en las emociones de los demás, o incluso hasta ver microsegundos del futuro, todos los futuros posibles, lo cual les da mucha ventaja a la hora de pelear. Igual tengo la lista acá como para... Vamos a ver si la encuentro. Bueno, tiene hasta eso, o sea, hasta como que ha armado, ¿sí? Una lista con lo que hacen cada metal. Por ejemplo, el hierro dice tira de los metales cercanos. El acero empuja metales. Y además los metales están emparejados. O sea, por ejemplo, hierro y acero van emparejados. Entonces uno tira y el otro empuja, ¿sí? Después estaño y peltre. Por ejemplo, el estaño amplía los sentidos y el peltre amplía las habilidades físicas. Te da fuerza, te da capacidad de no dormir, de estar despierto mucho tiempo. Después tiene zinc y latón. El zinc aplaca las emociones, hace que vos tengas la posibilidad de hacer que la gente alrededor tuya se tranquilice. Y el latón, tenés la posibilidad de hacer que la gente sienta sus emociones con más fuerza, que se fervoricen, digamos. Y después tenés cobre y bronce, que uno oculta la alomancia, que es la capacidad de usar los metales, y el otro la desvela. Entonces hasta eso, y después siguen, porque esa es cortita porque es el primer libro. No, tampoco les quiero hacer tanto spoiler por si alguna vez lo leen. Entonces armado él... Sí, creí que ibas a... No, perdón, ando mal de la garganta, así que cada tanto lo tomo. Armado así, entonces a esto nos referimos con magia dura, un sistema que está armado específicamente para que funcione de esa manera. Y además, no todos los alománticos, que se llaman, que son los que pueden usar los metales, no todos pueden usar todos los metales. ¿Sí? Hay algunos que generalmente usa, el que puede usar, por ejemplo, usan los pares. El que puede usar hierro usa acero también. ¿Sí? Y tiene sus propios nombres. No me acuerdo, acá me lo pasé largo. Por ejemplo, el que usa hierro es atraedor, el que usa acero es lanzamonedas, porque justamente lanzan monedas para empujarse. O sea, es como que consumen el metal, ¿no? Y una vez que lo tienen en el estómago lo pueden empezar a quemar. Le pone así quemar, no sé si la traducción estará bien o no. Lo pueden empezar a usar, o sea, lo consumen como si se lo tomaran. Y entonces, por ejemplo, largan moneditas y usan esas moneditas para, todo es como todo mental, ¿no? Se apoyan en una moneda, se apoyan en otra y van como, por ejemplo, saltando. O si tienen enemigos, largan esas monedas contra los enemigos con muchísima fuerza. Pero tienen esa capacidad, nada más. ¿Sí? Eso lo diferencia un poco. Entonces eso genera batallas y cosas así que son muy interesantes. ¿Sí? Eso lo diferencia un poco de lo que sería un mago que de pronto solo tiene que, no sé, avanzar en sus estudios para que por ejemplo, lo que les decía recién, la transformación de Gandalf el gris a Gandalf el blanco. Gandalf el gris no tenía
casi no tenía como poderes muy limitados, y Gandalf el blanco tiene, wow, es prácticamente un dios, o sea, y hacia el final de la película nos enteramos por qué, pero bueno, y al final del libro también. Pero el que, por ejemplo, en este caso, el atraedor, el alomántico atraedor, lo único que va a hacer toda su vida es trabajar con el hierro o con el acero. No puede hacer más nada, no va a hacer más nada. No va a poder estudiar para aprender a manejar esas otras cosas. ¿Se entiende? Entonces, como esa regla, hay un montón. Y eso lo que provoca es que sea más interesante la interacción entre los personajes. Digamos, porque de pronto un personaje que solamente puede manejar el hierro se encuentra, supongamos, ellos, a ver, les empieza a plantear problemas, que empieza a plantear problemas al escritor al momento de armar el world building de esto. Vos tenés que tener en cuenta que si estás poniendo un personaje que es un atraedor o un lanzamoneda, siempre va a tener que llevar monedas, por ejemplo, en un bolsito. Y si no lleva esas monedas, ¿qué pasa? Y se puede encontrar frente a otro que también sea un lanzamoneda y que lo haga percha porque le tira todas las monedas y lo mata y no tiene cómo defenderse. Entonces va planteando problemas que si bien se resuelven con la magia, no son tan fáciles. O sea, es como que el mismo Sanderson lo dice, en la magia dura los sistemas de la magia es más lo que mete en problemas al protagonista que lo salva de los problemas. Porque siempre hay un pero. Obviamente, si fuera solo así sería muy aburrido, entonces siempre hay alguien que tiene poderes especiales. Por eso las sagas se llaman Nacidos de la Bruma. De todas estas personas alománticas, a veces nacen unos que manejan todos los metales y todas las capacidades. Y eso sí, a la manera de los magos, tienen que aprender a ir utilizando las distintas capacidades de cada metal. Pero fíjense que ahí también tenemos, no es como que, wow, soy un nacido de la bruma, manejo todos los metales como se me da la gana. No, hay un proceso de aprendizaje que se va desarrollando a lo largo de la novela. O sea, siempre está esto de qué pasa cuando te encontrás con que tenés una determinada magia, pero no te sirve en el momento en el que estás. O en el protagonista no le sirve en el momento en el que está. ¿Sí? No viene para salvarlo la magia, es así, viene a romperle los quinotos. Como les decía, lo lindo es que la gente, incluso, o sea, los mundos están llenos de esta magia. En Nacidos de la Bruma, por ejemplo, son mundos que están así, hay brumas por la noche y en la bruma se esconden cosas y la gente vive con eso, incluso los que no manejan los metales. En el Archivo de las Tormentas, la gente utiliza, es un mundo donde hay muchísimas piedras preciosas pero muchas, o sea, las recogen, e incluso las piedras preciosas incluso están adentro de los animales como corazones. Entonces, y esas gemas, esas piedras preciosas recogen la luz de la tormenta y las usan como lámparas para iluminarse. O sea, la gente común, les quiere decir los que no tienen poderes, pero la magia está en el mundo. Se maneja según esa regla. Y otro que tenemos con magia es el Antris. Más que nada está relacionada con curarse y con potenciar las habilidades humanas, pero no es que la puedan usar así nomás. Ah, sí, tengo la magia, soy del Antris. No, está relacionada con los gráficos, con ciertos aones que se llaman, hasta nombre le pone a las cosas, que son gráficos que la gente dibuja, eso sí, muy al estilo de los hechiceros viejos, ¿no? O sea, el antiguo hechicero, el antiguo brujo que conjura un símbolo, ¿no? Y entonces ahí se produce la magia. Entonces dijimos, hay una magia blanda y una magia dura y hay un punto intermedio entre estas dos cosas. Y el ejemplo más cercano que tenemos es el ejemplo de Harry Potter. Al principio de Harry Potter pensamos que va a hacer cualquier cosa con la magia. Y a medida que va avanzando la saga, nos vamos enterando de que hay reglas también para utilizar esa magia. Nos vamos enterando al mismo tiempo que Harry prácticamente. De que hay reglas con respecto a la edad, de que hay reglas con respecto
que no depende todo el poder del mago o la bruja, como los mencionan en Harry. Si bien después vamos a ver que es una dicotomía muy acotada esa, pero digo, hay más personas que pueden usar la magia de distintas maneras, pero Harry Potter siempre nos deja la sensación de que hay reglas, pero quizás se pueden romper. Como por ejemplo, típico, el giratiempo. Uy, nadie utiliza el giratiempo. Y después resulta que hay toda una sala. Sorry, los talleres siempre vienen acompañados de spoilers, ¿saben? Es inevitable. No hay forma, porque es como les digo, no puedo hablar de esto sin poner ejemplo. Entonces después resulta que hay toda una sala en el Ministerio de Magia con un montón de giratiempos. O sea, es como... o es una magia que al mismo tiempo se va expandiendo. Por ejemplo, miren en animales, en las pelis de Animales Fantásticos, cómo nos enteramos de algunas cosas, como por ejemplo el origen de Nagini, que ni siquiera se nos hubiera ocurrido, que tenía como una maldición, ¿no? Como no es un animago, no es una persona que está maldita. Esto de se me ha ido el nombre. Bueno, la gente hasta que no puede manejar su magia, de los chicos cuando se transforman y la magia los supera y se transforman en esta cosa mala, que no me acuerdo el nombre. Y en los libros solo está como insinuado que a veces pasa esto, pero no está explicado. Entonces es como un sistema mixto. Es como, tengo reglas, pero me reservo el derecho de romperlas. ¿Sí? O sea, como autora, como tengo un montón de millones y voy a hacer lo que quiera con mi vida, me reservo el derecho de romper las reglas que yo misma creé para el mundo. ¿Sí? Lo cual es completamente válido. No les digo que no sea, válido. Si ustedes leen otras cosas, seguramente se les vienen a la cabeza muchos ejemplos de esto, ¿sí? Ahora, siempre que haya magia usada porque sí, no he leído a Rick Jordan, pero sí he leído un montón de mitología griega porque me encanta. Todo lo que era la mitología me gusta mucho desde muy chiquita. Y esa magia no vale como sistemas de magia. O sea, esa también es magia por magia, porque son dioses, ¿sí? Esa es magia blanda. Cuando hablamos de magia dura, de sistemas de magia, hablamos de gente común y corriente a la que porque vive en un determinado mundo puede utilizar un determinado tipo de magia. Entonces acá no entran los dioses, no entran ninguna mitología. Me quedé pensando, iba a decir no entran los superhéroes, pero esa es como una zona un poco gris. Todavía no lo tengo muy decidido. Porque los superhéroes suelen tener limitaciones a sus poderes. Y suelen tener explicaciones a los poderes también. Y a veces los meten más en problemas que los que los sacan. Así que no está muy claro ese tema. La misma definición de superhéroes igual nos da la idea de que son como superhumanos, o sea, como humanos un poquito más elevados. Y siempre está ambientado como en la Tierra o en lugares muy relacionados con la Tierra, o sea, como geocentrista, digo, por más que después se hable de otros mundos, siempre volvemos a que el centro es la Tierra, siempre es una invasión que quiere atacar la Tierra, no sé por qué, tiene todo un espacio para atacar, tiene un montón, pero los malos quieren venir a atacar la Tierra. No sé. Yo no me metería con el tema de los superhéroes porque es como una mezcla entre ciencia ficción y fantasía y es raro con otro tipo de reglas. Así que bueno, esa sería más o menos, no sé si les ha quedado claro lo que se refería con esta primera ley de cómo entiende el escritor y el lector la magia.